Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar aquí con este encuentro con Jaime Hernández, que he de confesar que es uno de mis autores de cómic favoritos. Estoy encantado de que la Cúpula, editorial La Cúpula, quien edita su obra, me haya invitado a estar aquí de nuevo con él. Comentaros que hay un nuevo libro estos días, además, expresamente aquí en el salón, que es este que veis aquí, Dibujo del Natural. Pero también hay una excelente nueva edición de Locas, que es un auténtico clásico de Jaime. El año pasado tuvimos a su hermano, además Beto, que vino primero, ¿no?, para ver un poco a ver qué tal estaba el salón, y parece que le gustó, y este año pues ha venido Jaime, ¿no? No fue posible los dos a la vez, pero así tenemos una ración dividida un año tras de otro, y creo que es un auténtico lujo. Agradecerle que haya venido. Thanks for coming. Voy a iniciar una ronda de preguntas. Voy a intentar hacer algunas preguntas diferentes a la charla que tuvimos ayer, por si hay alguien que repite. Pero evidentemente en algún momento abriré el turno o podéis levantar la mano para preguntarle lo que creáis conveniente. Mi primera pregunta va a ser de la propia obra que estos días está firmando, Dibujo del Natural, que lo protagoniza uno de sus últimos personajes entrañables, que es Tonta. Que nos cuente un poco cómo surgió. Okay, when going back about 10 years, I did a book based on the characters that had been around for 30 years. And I did a big book called The Love Bunglers that kind of wrapped up 30 years of the characters. And when I was done with that, I was kind of like empty, like now what do I do? The characters, all their stories are done for now. I don't know what I do. So I created about 9 new characters, and one of them was Tonta and her world, and I'm sorry. And so I like doing Tonta's stories. Usually a new character would fail because Maggie and Hopi were such strong characters for me that they pushed out anybody who tried to butt in, you know. But Tonta started to work for me, and I found that I was really happy doing her stories. It was kind of like, okay, Maggie and Hopi are getting along. They're adults. They're kind of, I guess, old ladies now, you know. And so I wanted to put some youth in there, even if I was, 50 years old, going, I don't know what kids say these days, you know. And then so, but the Tonta stuff worked, and then eventually I go, you know, Tonta lives in the same town that Maggie lives in. One of these days they will meet. By the time I did this book, I said it's time for them to cross, to come together. And that's what kind of wrote this book about old Maggie and young Tonta, who at first clashed. They were not nice. And then it was just all this intermingling, and like Tonta started to become kind of obsessed with Maggie's life because she was taking a life drawing class from Maggie's boyfriend, Ray. And so then the story started to come together. The thing I really like about the book is that Maggie and Tonta become friends. But in the end, Maggie starts to get tired of hanging out with a teenager. You know, she's just like,
Like, God, they're getting on my nerves, even if even if Tonta acts just like Maggie did when she was young. And so I kind of like that that clash between them. And then it worked out for me. Like I said before, sometimes a new character would fail because Maggie's character is so strong. But I'm happy the way it ended with this story. Anyway. Bien, pues hace unos 10 años creé un libro que resumía al final 30 años de mis personajes previos. Entonces creé esa gran obra hace 10 años, y en el momento en que acabé ese libro me sentí vacío y pensé, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a escribir? Porque las historias de estos personajes ya están contadas, ya se han acabado. Entonces creé un nuevo personaje y este nuevo personaje era Tonta. Tonta es el nuevo personaje y las historias van de su mundo. Debo decir que en intentos previos de crear nuevos personajes siempre me resultaba difícil porque Maggie y Hopi son personajes tan fuertes que al final no permitían la creación de nuevos personajes. Sin embargo, en el caso de Tonta empezó a funcionar, me empezó a funcionar. Maggie y Hopi ya eran adultas y lo que yo quería era introducir pues un personaje más joven, pero claro, yo por esa época pues tenía unos 50 años y tampoco sabía muy bien lo que hacían los jóvenes. De todos modos, como digo, con Tonta todo empezó a funcionar. Y llegó un momento en que pensé, bueno, Tonta vive en la misma ciudad que Maggie, así que en algún momento u otro se tienen que encontrar, se tienen que conocer. Entonces tenemos a Maggie, vieja, y tenemos a Tonta, joven, que se conocen y en un primer momento es un choque. Chocan esos caracteres y bueno, pues tampoco se muestran muy simpáticas la una con la otra. Pero luego empiezan pues a estar juntas y Tonta está obsesionada con la vida de Maggie. De hecho, está tomando clases del novio de Maggie. Y lo que a mí me gusta de toda esta historia es que al final Maggie y Tonta se hacen amigas, aunque llega un momento en que Maggie se cansa de tener a esta adolescente alrededor en todo momento, aunque hay que decir que Tonta está actuando de la misma manera que actuaba Maggie cuando era joven, cuando tenía su edad. Pero lo que más me gusta, como digo, es ese choque entre ellas. Y antes, como he mencionado antes, cualquier nuevo personaje que intentaba crear, pues era difícil desarrollarlo porque el de Maggie era un personaje muy fuerte. Generalmente, como ha contado, generalmente en su obra los protagonistas principales son mujeres. Algunos personajes son además muy fuertes. Si le sale de manera natural, es una característica básica de su obra. Me and my brother Gilbert have had conversations about this for a long time, and we've never had a real answer why we do the women and why we put the women before the men in the stories. But some of the reason, I guess, our father died when we were young, and we were raised by a single mother, our mom, and you know, and we saw the world through her eyes about what mom had to go through to raise 6 kids, you know. So that's one of the things we thought about. Another thing was you know, when I was 13 years old, I learned to draw women, and I thought, ooh, this is sexy, you know, you know, it's, I get to draw girls, you know, and, but I remember doing the drawings and thinking, you know, I don't like this drawing that much because I don't know who this is. So there was something about how I had to know who that drawing was that I did. Like it doesn't work if I don't know if this is a real person or what.
And so I think that's what started me going. And another thing Gilbert and I came up with was like, oh, I guess we're just sensitive to the whole world instead of just one side of it. And so I just found it my duty to do it right, and to do the women right. And it wasn't till we started getting invited to comic shows like this one, where we started to meet our fans face to face. And I remember a woman coming up to me and saying, "I really like the way you do women." And I was like, partly surprised, like, really? You know, I did a good job? And they said, yeah, you do it really good. There's something you touch that is truthful and all that. And I was like, okay, cool. So I thought, you know, well, I get to continue because I got the okay almost, you know. And I just like writing the characters. You know, Maggie and Hopi being best friends and going back and forth, bouncing off each other, was kind of like the comics I read as a kid, like Archie comics. They were my Betty and Veronica. Betty and Veronica were rivals for Archie's affection, but they were also best friends. And it just seemed natural, their relationship with each other, and I think that was another thing. And even if Archie Comics was just like teenagers, you know, jealous of each other, blah, 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 you know, I want Archie. No, Archie's going out with me. You know, even if it was that, I just had a sense that these artists, for some reason, knew how to engage me in the characters, like they were my friends, kind of thing. And so I think that has a lot to do with it. I still don't have the answer, the real answer, but it's just something that we touched on and got favorable response, and we never looked back, basically. Esta es una pregunta que nos hemos planteado muchas veces, mi hermano y yo. Muchas veces hemos intentado responderla, pero no lo hemos conseguido. ¿Por qué nos centramos tanto en los personajes femeninos y no en los masculinos? Debo decir que nuestro padre murió cuando nosotros éramos pequeños y fue nuestra madre quien nos crió sola, y nosotros veíamos el mundo a través de los ojos de nuestra madre. Pudimos ver todo aquello que tuvo que hacer, la lucha que supuso para ella el poder criar a 6 hijos. Luego, por otro lado, debo decir que yo aprendí a dibujar cuando tenía 13 años y empecé pues a dibujar y pensé, wow, mira todo lo que puedo dibujar, qué sexy todos estos dibujos, estos personajes. Pero luego miraba los personajes y no me gustaban porque no sabía quiénes eran esos personajes, y me di cuenta que para dibujar y que me gustara lo que estaba dibujando, yo necesitaba saber que esos personajes existían. Yo necesitaba saber que eran personas reales, y es así como empecé. Y hay que decir pues que mi hermano y yo quizás seamos muy sensibles a todos los personajes del mundo, no vemos las cosas solo desde un punto de vista. Y debo explicar además que cuando empezamos a ir a los diferentes salones del cómic, a diferentes convenciones, hubo una vez que se me acercó una mujer y me dijo, oye, realmente me encanta la manera que reflejas a las mujeres. Y dije, ah, sí, yo todo sorprendido. Y ella me dijo, sí, realmente tienes esa capacidad de reflejarlas muy bien. Y pensé, wow, pues qué guay. Eso fue una especie de validación y pensé, bueno, pues lo estoy
haciendo bien, lo estoy reflejando bien. Y en el caso, por ejemplo, de Maggie y Hopi, ellas son mejores amigas y tienen esta relación también un poco de rivalidad, y esto es algo muy parecido pues a los cómics que yo leía cuando era pequeño, con Archie, con sus amigos, y para mí es un tipo de relación natural, ver esa relación entre adolescentes, que es de amistad, pero al mismo tiempo son rivales. Y bueno, después de haber explicado todo esto, debo decir que no tengo una respuesta para la pregunta, y simplemente es así. Gracias. También hay algo importante en su obra, que es la música. Está la cabecera Love and Rockets, están personajes como Rocky. Me gustaría que nos contara esa relación de él a nivel personal con la música y a su vez de su obra con la música. Sobre todo con un determinado tipo de música. You know, I was born. Okay, let me start over. I was 4 years old when the Beatles came to America. You know, and I just heard the Beatles on the radio all the time. The British invasion. My mom would have the radio on all the time because she liked pop music. She just liked it. And from what I understand, she was pregnant with me in the hospital, and she had a roommate that would play the local station. And my mom would go, "Oh, I like this kind of music, this new kind of thing." Anyway, so she was always a fan, you know, like having the radio on all the time. And then when like the Beatles came and stuff, it was just natural to follow the music. You know, and as we got older, my brothers, Mario and Gilbert, they would discover new music from the radio or records or something, and they got into like glam, like T-Rex and Mott the Hoople and bands like that. And being just a follower all the time, I was just like, hey, I like this too, you know, it's cool. So we were just rock and roll fans. It's funny because in the Mexican neighborhood we grew up in, we didn't know of anyone who liked this, what do you call, white boy music. They always like, why do you like that stuff? And we were like, oh, I guess we should just listen to it at home, you know, not share it. So then eventually, you know, up through the 70s, we got into punk. We discovered punk because we go, oh, this is like glam. This is like that old stuff. And me and Gilbert and our younger brother eventually started to go into Los Angeles, from our small town an hour away, and we would go see bands. And pretty soon we started to see the local bands. And so we were just taken by this cool new world where, oh, you mean this is not a giant stadium where there's like, the band is like a little speck, you know, far away. This is like, wow, you're right here in the club. You're sitting next to the guy who's gonna play next, you know. And that was just fun, you know. And punk just kind of overtook us, and pretty soon the fashion and everything. And I started making my characters that I was making up. Like Maggie was at first a rocket mechanic out in outer space. Well, pretty soon I cut her hair, and pretty soon I gave her straight leg pants. Just things like that. And then so I made him punk. And then it was just because I was having so much fun, I wanted my characters to do the same thing. And
And by the time Love and Rockets came out, I go, okay, I got these punk kids in the Mexican neighborhood, you know, just hanging out, just like me and my brothers. And so that's why Maggie and Hopi, you know, I created Hopi to be Maggie's, you know, foil to best friends. And and I took the idea from women I would see at the punk shows. I just loved their spirit and like, you know, I don't know, the spiky hair and then the cigarette, talking with the cigarette and stuff like that. And I just found that very charming, and that's why I created Hopi, to be Maggie's friend. And then so I threw it all in there because that at first, when Love and Rockets started, I was just throwing everything I knew into it. And that was one of the big things about it, was like, well, rock and roll means a lot to me. You know, punk rock means a lot. So I put that in, and it just kind of grew from there. Like I would create friends out of like, ooh, I like the way that guy's hair was at that show. I'm gonna create a character like that. You know, just things like that. And that's how it started, just kind of rock, man. Cuando llegaron los Beatles a Estados Unidos yo tenía 4 años y mi madre siempre tenía la radio puesta todo el tiempo. A mi madre le encantaba la música pop y siempre estaba sonando la radio en casa. De hecho, me han explicado que cuando mi madre estaba embarazada de mí, estaba en el hospital, compartía habitación con una señora que estaba escuchando siempre la emisora de radio local. Así que, bueno, la música siempre estaba ahí desde el primer momento. Y para mí era natural seguir esa música y además luego tenía a mis hermanos, a Mario y a Gilbert, que ellos iban descubriendo nueva música en la radio, bueno, música en general, y yo les seguía y decía, a mí también me gusta. Y es curioso porque nosotros vivíamos en un barrio con población mexicana y a nadie en ese barrio le gustaba lo que nosotros denominábamos en ese momento pues música blanca, música de hombre blanco, y decíamos, bueno, no se escucha aquí en el barrio, pues quizá sea algo que no tengamos que compartir y la vamos a escuchar solos en casa. Y bueno, luego llegaron los años 70, me metí en el mundo del punk, estaba, bueno, pues mi hermano Gilbert y yo mismo, y también mi hermano más pequeño, que lo que hacíamos era ir a Los Ángeles. Íbamos a Los Ángeles, que se encontraba a 1 hora de donde nosotros vivíamos, e íbamos a clubes para ver tocar a los grupos locales. Y era un nuevo mundo, porque no era ir a ver un concierto en un estadio gigante donde allá ves a lo lejos, muy, muy, muy diminutos, al grupo tocar, sino que estabas en un club donde el tío que estaba sentado a tu lado era al final el que iba a tocar en su grupo sobre el escenario. Bueno, me dejé realmente seducir por el punk e hice que también mis personajes fueran seducidos también por este mundo, por esta música. En el caso de Maggie, bueno, ella como mecánica, ¿no? Lo que yo hice fue pronto cortarle el pelo, le di unos pantalones bien estrechos, es decir, todo el look de punk. A mí el punk me divertía y yo quería que mis personajes también se divirtieran con el punk. Cuando yo creé Love and Rockets, quería que todos estos jóvenes, estos adolescentes, pues se lo pasaran bien, de la misma manera que yo me lo pasaba. Y creé después a la mejor amiga de Maggie, creé a Hopi. Y bueno, yo me inspiraba para crear a estos personajes, me inspiraba en las mujeres del mundo punk, pues con todo el pelo pincho, con el cigarrillo. Y bueno, así Hopi y Maggie pues se convirtieron en mejores amigas con este look. Y yo cuando empecé a crear mis personajes, pues introducía en la obra todos los elementos que yo conocía, y para mí el punk rock significaba muchísimo y todo partió de allí. Y yo luego, por ejemplo, por la calle podía ver a alguien que me gustaba la camisa, el look que tenía, pues bien, ¿qué hacía? Pues creaba también un personaje con ese tipo de look. Bueno, al final el rock es lo más. No sé si recuerda cuando era pequeño y era un niño y dibujaba con sus hermanos, con su hermano Beto. Y claro, un buen día decidieron incluso, no sé si a la vez y en paralelo, supongo que sí, que querían hacer cómics, ese momento.
Well, um, yeah, because we had always been drawing since I was little, since he was little. We were always drawing, and we tried to do our own comics. Sometimes, you know, we would draw a Spider-Man comic, our own version. We didn't really understand how to do that, but then we started to create our own characters. And, you know, and as the years passed, when I got into being a teenager, I just thought, this is all I want to do. You know, I was a terrible student in school. I had, you know, no future kind of thing. And you know, I just wanted to do comics. Beto just wanted to do Gilbert just wanted to do comics. And in the beginning, the whole family, all 6 kids drew comics. But Beto and I, Gilbert and I were the only ones who stuck with it, and then decided, well, we want to do this. This is what we want to do with our lives and nothing else. You know, we would have jobs, but we would always go back to our comics. And then one day, Mario, our oldest brother, who was married with children already, he would come by the house and see me and Gilbert drawing. And he would say, how'd you guys get so good? And we'd just be like, what? We're just drawing comics. We just want to draw comics. And he goes, oh, why don't we publish one? Why don't we just publish a comic? And we were kind of like, okay, you know, and that's how it started. We published our own version of Love and Rockets, but this was at a time in the early 80s, like 1981, where there was no alternative market in the United States. You were either Marvel and DC or nobody. But we thought, but we can do ours, right? You know, but we had no idea how the market worked. We had no idea how to get into comics to sell them. And it wasn't till we were picked up by Fantagraphics that they said, hey, we like this. Can we publish this? And we were like, and we never looked back since. Yeah. Sí que me acuerdo, sí, sí. De hecho, nosotros cuando éramos pequeños siempre estábamos dibujando y creamos nuestras propias versiones de los cómics. Por ejemplo, nuestra propia versión de Spider-Man. Y creábamos, bueno, después empezamos a crear nuestros propios personajes, los años fueron pasando, nos convertimos en adolescentes y decíamos, bueno, yo decía, es que esto es lo que quiero hacer. Yo era muy, muy mal estudiante en el colegio, hay que tener eso en cuenta. Lo único que quería hacer era cómics, dibujar cómics. Y al principio en casa somos 6 hermanos y todos dibujábamos cuando éramos pequeños, pero los únicos que continuamos dibujando con el paso de los años fuimos mi hermano Gilbert y yo. Y bueno, sabíamos que era lo que queríamos hacer. Trabajábamos, teníamos nuestros trabajos, pero siempre, siempre volvíamos al cómic. Y un día nuestro hermano mayor, Mario, que ya estaba casado y tenía hijos, pues nada, él venía a vernos a casa y recuerdo un día que nos dijo, pero a ver, ¿cómo puede ser que hayáis mejorado tanto? ¿Cómo puede ser que lo estéis haciendo tan bien? Y nosotros decíamos, bueno, simplemente estamos dibujando. Bueno, y Mario dijo, ¿y por qué no lo publicamos? Y nosotros, pues vale, perfecto. Y es así como empezamos. Empezamos a publicar nuestra propia versión de Love and Rockets. Tenemos que pensar que era 1981, al principio de los años 80. Y en ese momento en Estados Unidos no había ninguna alternativa a DC o Marvel. Eso es lo que había, no había nada más. Pero pensamos, bueno, podemos hacerlo, hagámoslo, publiquemos. Debo decir que no teníamos absolutamente ni idea de cómo funcionaba el mercado, de cómo se vendían los cómics, pero luego, bueno, vino una editorial, nos dijo que les gustaba nuestra obra, que nos iban a publicar y desde entonces, pues, hemos seguido con ello. Vamos a abrir el turno de preguntas. Tenemos un micro, además, si alguien
se anima a hacer por ahí. Qué rapidez, así da gusto. Hombre, Gracias. de nada, Borja. Bueno, lo primero agradecerle su presencia, decirle lo que Borja ya sabe porque lo hemos comentado, que yo el año pasado vine exclusivamente a Barcelona para conocer a Beto y este año he venido exclusivamente para conocer a Jaime, porque me parece que son dos autores y una obra que son fundamentales personalmente. Y bueno, mi pregunta después de esto sería, una de las cosas que se comenta como uno de los grandes logros de la obra de los dos hermanos es que es una obra río que se construye a lo largo de los años y que los personajes crecen, evolucionan al mismo tiempo que los lectores. Yo me pregunto si se han planteado alguna vez, ya sea como realidad o como una fantasía, que cuando él se jubile o ya no esté, ¿cree que habría algún autor que podría continuar su legado sin mancillar a Hoppy, Maggie y el resto de personajes de Locas? Tanto una realidad, me refiero como venta de derechos de los personajes, etcétera, o una fantasía. Este autor me interesa y creo que podría hacer algo decente con estos personajes. Gracias. Vaya preguntita, a ver. No, they're dying with me. It's too personal for me to give to somebody else. You know, it's even doing Hollywood meetings for the longest time. I just said, no, I'm not going to give this to someone else. What I'm giving it to a stranger, and they're going to make Maggie and Hopi cool. I go, no, I'm the guy. But yeah, it's just very personal to me, and it's just going to die with me. You know, I'm going to die with them. They're going to die with me. La respuesta es no. No, mis personajes se van conmigo. Estamos hablando de algo muy personal para dárselo a otra persona. Ni siquiera, pues yo qué sé, en las reuniones que pueda tener con Hollywood, por ejemplo, pienso, no, es que yo no le voy a dar mis personajes a un extraño, que van a convertir a estos personajes, a Maggie y a Hopi, en personas así muy cool. No, se trata de algo muy personal y estos personajes van a morir conmigo. Contundente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí, gracias. Thank you. I'll pose the question in English. I hope that's okay. You are renowned for your excellent line and draftsmanship. Have you ever been tempted to try to explore other characters, other kind of stories, perhaps even with other authors? Thank you. You mean draw someone else's character? Or, yeah. No. Sorry. It's, like I said, it's so personal to me. I've got my babies, you know. Someone would say, would you want to do someone else's thing? And I go, but I have my comic. I have my own comic. And like I was saying earlier, these are my babies, you know. And I know so much about them that nobody else knows, you know, and so if there's anything I feel like drawing, I will draw it. But this world of mine that I created takes care of all of it. It's all like good enough, you know, for me. You know, I try to stretch out and create new characters. Sometimes they fail, sometimes they succeed. Also, I'm too old. You know, it's too late. Anyway. La pregunta hacía referencia a si alguna vez se ha planteado dibujar, ilustrar los personajes de otros autores, de otras obras. Y la respuesta es no, porque tal y como ya he dicho antes, es algo demasiado personal. Y dibujar los personajes de otro, ¿para qué? Si yo ya tengo mis propios personajes, son mis bebés. Y sé tanto sobre mis personajes, no hay nadie más que sepa tanto sobre estos personajes, sobre mis personajes como yo.
Y si siento la necesidad de dibujar otra cosa, otro personaje, pues lo haré. Pero para mí el mundo que yo he creado con mis personajes ya me es suficiente. Y a veces pruebo con nuevos personajes y a veces tienen éxito, otras veces fracasan, pero no. Y además debo decir que ya soy demasiado viejo y ya es demasiado tarde. ¿Más cuestiones? Sí. Sorry for doing in English. Once you left the sci-fi rocket approach and you went into the relationship with Maggie and Hope, was there any kind of milestone where you always thought, okay, once I go through the series, I will reach that milestone, or they're going to do this in their life? Or was it like each book, series by series, you grew with them and thought, what could they do, or could they develop? Or had you already some elements in your mind where you were heading way in the future? No, but it's only been like the last 10 years that I started to see an ending to all this. When I was young, it's like, I'm gonna go forever. When I started getting older, I go, okay, I only have so many years now to wrap this up. And it's just, you know, I have to think, do I have to kill people? Do I, you know, my characters, or are they just going to grow old? Well, I said, well, some of them are. Some of them, you know, I don't know if this answers your question, but yeah, I can see how they're all getting older, and eventually we'll all go, right? But I don't know. It's like it's kind of like they're real, and I'm just taking notes, and they're gonna do what they're gonna do, and I'll find out when they do it, you know. And so it's like, well, I'm getting older, Maggie's getting older. Let's see what happens. You know, it's more like that. Yeah. Con respecto a la pregunta que hacía referencia a la evolución, el futuro, si tiene en mente ya cuál va a ser el futuro de todos estos personajes, de todas estas historias, la respuesta es no, pero sí debo decir que en los últimos 10 años he empezado a visualizar que habrá algún tipo de final, porque cuando yo era joven pensaba, bueno, esto va a ser para siempre, luego me iba haciendo mayor y empezaba a pensar, bueno, solo me quedan X años para dar una conclusión a toda esta historia. ¿Pero qué debo hacer? ¿Matar a los personajes? ¿O los personajes se van a ir haciendo mayores? ¿Serán viejos? Pues algunos sí. Pero no sé si con esto respondo a la pregunta. Lo que sí puedo decir es que yo veo que me estoy haciendo mayor y que llegará un momento, bueno, y los personajes también se están haciendo mayores, y llegará un momento en que los personajes se irán. Pero realmente con mis personajes es como si fueran de verdad, es como si fueran reales, y yo lo que hago es ir tomando notas de lo que les va ocurriendo. Es decir, mis personajes van con su vida, van haciendo su vida, y yo, bueno, voy descubriendo lo que hacen a medida que lo van haciendo. Pero bueno, al final yo me voy haciendo mayor, Maggie se va haciendo mayor, ya veremos lo que pasa. Tenemos tiempo para alguna pregunta más. ¿Alguien se anima? Si no, hago yo, sin problema. Pues aprovechando que le tenemos aquí en el Salón del Cómic de Barcelona, antes ya ha citado algo, me gustaría saber cómo es su relación con sus fans, con sus seguidores, en las sesiones de firmas y demás, si le hacen comentarios y a veces pueden llegar a darle ideas sobre su obra. They give me inspiration to keep going. I love meeting my fans and signing their books, and because
I'm alone in my room drawing this comic, and I don't know who's out there. I don't know who's reading it. When I come to these shows like this, I get to meet them face to face, and I know so many other cartoonists that are friends of mine that just hate that. I hate doing that. They just I don't want to sign for these people. People just keep coming, and they're just really crabby about it. But I have always loved it because this could be the only time that somebody who's really into my work gets to meet me. I don't sign the book and then just push it off and go, now get away from me. I just love that I made a difference, I guess, basically. And so there's always a plus at these shows where I get to meet face-to-face people who actually like the stuff. Yeah. Debo decir que mis fans me inspiran a continuar y me encanta conocer a mis fans, me encanta firmar libros, porque debéis pensar que cuando yo estoy trabajando, cuando estoy creando mi obra, estoy solo en casa y no sé quién hay ahí fuera, quién está leyendo mi obra. Y es cuando voy a eventos como este, cuando tengo la posibilidad de conocerlos. Yo sé que hay muchos otros artistas que odian firmar libros, que no quieren estar allí con los fans, que es algo que no les gusta para nada, pero a mí me encanta. Me encanta porque es, además para ellos, para los fans, también la posibilidad que tienen de conocerme a mí, que estoy dibujando, creando ese mundo. Y cuando yo firmo un libro, no lo firmo, lo entrego y me quedo allí de brazos cruzados y ya está, sino que me gusta poder estar con ellos y hablar con ellos. Para mí es importante saber que el libro les ha llegado y que les ha marcado una diferencia para ellos. Para mí es un plus el hecho de poder conocerlos cara a cara. I love you all. Os quiero a todos. La verdad es que nos queda un ratito, pero esto era un perfecto final. Pero sí que me gustaría que nos hablara un poco... nos hablara un poco de su proceso de trabajo. Si tiene muy claro cuando afronta un nuevo libro, cómo va a acabar la historia o va transformándose según la va haciendo. Sometimes, like I told you before, sometimes I go blank and I don't know what to do. And so I do a lot of just washing the dishes or, or something like that, but there's always that, the way I created my world, my comic world, is there's always, they're always alive. They're out there doing something, I know, and, it's just like I'm gonna call them up and say, so what's up? What's the latest? And stuff like that. And it's just a cool feeling, even if, they're just lines on paper. It's my job to make the reader believe that they're not just lines on paper, that they're alive. And so I treat it that way. When I write the stories, I know what Maggie is doing, even if she's not in the story. I know where she lives. I know that she's doing something. She's just living her life, yet this story has nothing to do with her. And it's just it keeps the story alive, and that's why when I get back to say a Maggie story, I know what she's up to. I know what she's feeling. I know what she's, how she's living, and I try to treat that with all the characters, and
it just keeps me going, you know, because I've never been a idea person. I've never come up with a context and then put the characters in it, or rarely, very rarely, that I come up with the story before I know who where the characters belong. It's usually the character, their personality that writes the story. And so that helps a lot because I'm not Mr. High Concept guy. I can't you know, come up with a concept every time. The characters have to do it for me 90% of the time. You know? And that's why I treat them like they're alive, so they will write it for me. Bueno, como comentaba antes, a veces, bueno, estoy allí ante el papel en blanco y empiezo a hacer otras cosas. Puedo lavar los platos, por ejemplo. La manera en la que yo he creado mi cómic es de una manera en la que los personajes siempre están vivos y siempre están ahí fuera haciendo algo. Entonces, para mí, a la hora de crear el cómic, es como coger el teléfono, llamarles y decirles, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué hay de vuestra vida en estos momentos? Es una sensación muy, muy buena. Yo ya sé que son unos personajes sobre el papel, pero yo quiero que el lector tenga la sensación de que son unos personajes vivos. Para mí, Maggie es un personaje que está viva, es una persona que está viviendo su vida, incluso en un momento en que yo estoy con una historia que no tiene nada que ver con ella. Ella sigue haciendo su vida y esta es la manera de mantener la historia viva. Y yo en todo momento sé lo que está haciendo Maggie. Y esto es algo que no solo hago con Maggie, sino que intento hacer con todos los personajes. Esto es lo que me mantiene a mí en marcha. Yo nunca he sido el tipo de persona que ha creado la historia y luego ha metido los personajes dentro de ese contexto, de esa historia, sino que para mí es la personalidad de los personajes los que acaban escribiendo la historia. Yo no soy un tipo de persona conceptual, son los personajes el 90% del tiempo los que crean la historia para mí. Y yo trato a los personajes como si estuvieran vivos. Estoy esperando que los personajes enciendan la chispa de la historia. Pues muchas gracias por estar aquí, Jaime. Seguiremos leyendo encantados tus buenísimos tebeos. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Un fuerte aplauso.